Muy buenos días, bienvenidos a la actualización del selectivo IBEX 35 y de todos y cada uno de sus componentes. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11:40 horas de la mañana correspondientes a la sesión del viernes 13 de diciembre 2024. Iniciamos esta actualización semanal con la situación del propio índice de referencia en España, IBEX 35, que tenemos en pantalla en escala temporal semanal. Índice que en términos semanales, es decir, la cotización actual respecto al cierre del pasado viernes, se encuentra registrando recortes del menos 2,22%, situándose en torno a esos 11.680 puntos. Semana que al corto plazo es problemática y nos explicamos el por qué. Y es que veníamos, recuerden, de un cierre semanal por encima de los máximos previos, esos 12.038 puntos, logrando el pasado viernes cerrar concretamente en los 12.072 puntos. Bien, esta reacción bajista que estamos teniendo en las últimas sesiones, en la última vela semanal, lo que nos permite establecer es cómo de fiable ha sido esa superación o esa ruptura de techos o de resistencias. Y es algo con lo que vamos a quedarnos durante el fin de semana, porque requerimos de más información, de más velas diarias, de más velas semanales, para poder discernir o poder contestar con mayor seguridad esa pregunta, esa cuestión que nos ha saltado en las últimas sesiones en el selectivo IBEX 35. De momento mantenemos una estructura de máximos mínimos crecientes, incuestionablemente crecientes en el medio y largo plazo, lo cual refuerza y de qué manera la reciente superación de esos 12.038 puntos, lo cual sigue manteniendo abierto ese próximo objetivo alcista de los 12.240 puntos. Por otro lado, la vela semanal que estamos ahora mismo desarrollando es una vela cuyo máximo es inferior al máximo previo, pero el mínimo es superior al mínimo previo. Es decir, la vela semanal actual está siendo de momento, y con alta probabilidad terminar siendo, una vela interior, una inside bar. Por tanto, la conclusión, el impacto a nivel de precios, a nivel chartista que presenta la semana es de momento reducido. Por eso decimos, tenemos argumentos contradictorios en ese sentido, aunque damos más peso, damos más prioridad en estos momentos a la estructura y a la reciente superación de techos o resistencias, pero tenemos que ser capaces de evitar cierres semanales por debajo de los mínimos de la pasada semana. Recordamos la cota concretamente de los 11.581,4 puntos, y es que cierres semanales por debajo de esos mínimos avanzaría en ese contexto, en ese escenario de ruptura, superación en falso de niveles de techos o de resistencias significativas como eran esos 12.038 puntos. Por tanto, semana complicada a la hora de valorar la ruptura de resistencias previas, pero de momento si adquirimos contexto, perspectiva en el medio y largo plazo, mantenemos y seguimos fuertemente anclados en favor de las compras. Pasamos ahora a analizar, comentar la situación, la vela semanal de las 35 compañías del selectivo IBEX 35. Para ello comenzamos por orden alfabético y en pantalla tenemos la situación, el gráfico de Acciona. Acciona cotiza ahora mismo en torno a los 114,6 euros por acción, lo cual se traduce que en términos semanales, es decir, desde los niveles actuales respecto al cierre del pasado viernes, se encuentra con recortes del menos 3,13%. Recortes que permiten desarrollar máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana anterior, y además tenemos ese cierre de ese gap o hueco alcista abierto en los 118,2 euros por acción. Bueno, pues aquí, fíjense, tenemos remarcado con esta esfera la superación de esa directriz, de esa resistencia decreciente, la cual se originaba desde los máximos de septiembre 2024, esa ruptura, esa superación que permitía atisbar la actualización de próximos objetivos alcistas para acto seguido realizar el movimiento totalmente opuesto, movimientos correctivos de cierta envergadura en el muy corto plazo. Por tanto, estamos planteando también aquí la idea
de esa trampa alcista, esa superación de resistencias que, lejos de dar continuidad a ese proceso de recuperación, desarrolla una reacción, un contraataque importante, insisto, en el corto plazo por parte de la oferta o por parte de las ventas. En este sentido, semana muy complicada para Acciona en su entorno o en su impacto a nivel de precios. Y en este sentido, pues vigilamos un cierre semanal por debajo de estos mínimos, los 114,1 euros por acción, cuya perforación pues permitiría seguir avanzando en este contexto de trampa alcista. Y siguiente objetivo más ambicioso sería esa zona de soportes que estamos ahora mismo planteando, en torno a los 110,2, 109 euros por acción. Insisto, semanas, sesiones complicadas las que nos está dejando en muy corto plazo el activo bajo estudio. Avanzamos con Acciona Energías Renovables, que en estos momentos cotiza más o menos en los 18,96 euros por acción, lo cual se traduce que en términos semanales, es decir, respecto al cierre del pasado viernes, desarrolla recortes del menos 5,20%. También tenemos esa secuencia de máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos. También tenemos ese cierre altamente probable de cierre semanal del gap o hueco alcista abierto hace 2 semanas, los 19,87 euros por acción. Y de nuevo tenemos ese empeoramiento, incluso esa señal o esa duda de trampa alcista que nos dejó hace 2 semanas el activo bajo estudio. Por tanto, seguimos también planteando como próximos niveles a vigilar cierres semanales por debajo de los mínimos de los 19,16, movimiento que desarrollaría o permitiría extender ataques a la zona de soportes importantes de medio plazo, concretamente los 18,05 y los 17,64 euros por acción. En este caso, la rotación, la vuelta a zona de soportes es un contexto altamente probable, porque si adquirimos perspectiva, descubrimos que durante los últimos trimestres / años, el proceso de fondo en Acciona Energías Renovables, como pueden ver, es incuestionablemente bajista. Es un activo que no está gustando en el largo y muy largo plazo al mercado y por ende en este contexto volver a visitar soportes importantes es un contexto para nada desdeñable y que no debemos ni mucho menos obviar, sino todo lo contrario, deberíamos de priorizar en el corto plazo. Continuamos con Acerinox, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 2,10%, situándose en torno a los 9,77 euros por acción. Semana también bastante agridulce, ¿no? Podemos ver cómo intentó superar esta zona de techos o resistencias, los 10,06 que veníamos recalcando en los últimos informes semanales del selectivo IBEX 35, y de hecho podemos ver cómo en el mejor punto, en el punto álgido de la semana, Acerinox llegó a revalorizarse un más 3,31%. Pues bien, de ese más 3,31 nos encontramos ahora en un menos 2,10%, desarrollando esa amplísima sombra superior en relación al rango y desarrollando o cotizando en estos momentos más próximo, mucho más próximo a la zona de mínimos de la vela semanal que de zona de máximos de la propia o de la misma vela semanal. Esta amplia sombra superior, evidentemente, además de ser incapaz de lograr superar resistencias previas, nos permite reforzar toda esta zona de techos horizontales, aproximadamente en torno a los 10,38 y los 10,25 euros por acción. Así que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy cautos en el muy corto plazo de cara a las próximas sesiones / semanas en el caso de Acerinox, puesto que estamos teniendo una clara vela de punto de inflexión en favor de la oferta o en favor de las ventas, que debemos saber o debemos ser capaces de discernir en próximas sesiones / semanas si es un movimiento puntual o si efectivamente atiende a un punto de inflexión más sostenido en tiempo y forma. Primera pista que tendríamos que tener al respecto es un cierre semanal por debajo de los mínimos de la pasada semana, concretamente los 9,415 euros por acción. Y es que un cierre semanal por debajo de esa referencia, por debajo de ese soporte, diríamos que va en línea, reforzaría la idea de un punto de inflexión en favor de las ventas en el corto plazo de manera más sostenida en tiempo y forma.
Avanzamos con ACS, que cotiza más o menos en torno a los 48,06 euros por acción y en términos semanales respecto al cierre del pasado viernes con avances ligeros del más 0,13% y una semana que incluso podemos plantearla que la cotización de ACS la puede incluso salvar, ¿no? Hemos llegado a tener recortes en el peor momento de la semana del menos 2,71% y ya tenemos, insisto, pues esos ligeros avances. Vela semanal con amplia sombra inferior que viene a respaldar la ruptura de resistencias importantes que tuvimos la pasada semana y por ende mantenemos un activo sigue siendo un activo realmente fuerte en estos momentos. No olvidemos que seguimos presentando ese objetivo mínimo de ascenso teórico en torno a los 52,14 euros por acción, objetivo que desde los niveles actuales se posiciona o permite proyectar ese potencial alcista añadido del más 8,47% aproximadamente. Así que de momento el precio no nos demuestra o no nos permite atisbar señales de debilidad, el MACD no presenta divergencias, no desarrolla cortes descendentes, por tanto no tenemos ningún tipo de señal sólida sobre la que justificar algún tipo de descanso. Por tanto, precio alcista, estructura fuertemente anclada en favor de las compras, recientemente superación de techos o resistencias, por tanto todo sigue apuntando a que ACS sigue siendo un activo realmente atractivo dentro del selectivo IBEX 35. Avanzamos con AENA, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 1,86%, situándose en torno ligeramente por encima de los 200 euros por acción. Semana complicada también la que presenta el activo, y es que viene a reforzar las señales negativas que nos dejó la pasada vela semanal. Fíjense, la vela semanal previa nos dejó una amplísima sombra superior en relación al rango, justo en el momento en el que atacaba techos o resistencias muy importantes, como son por ejemplo los máximos anuales previos identificados en los 208,4 euros por acción. Esto es una señal inequívoca de reacción por parte de la oferta o por parte de las ventas que se está confirmando en esta vela semanal que además desarrolla una vela envolvente bajista y por ende ello permite mantener bajo presión la viabilidad de zonas soportes intermedios y en este sentido destacamos esta zona de los 195 y 194,1 euros por acción, y es que cierres semanales por debajo de esas referencias, por debajo de esos soportes o suelos que estamos citando, evidentemente extenderían en tiempo y forma ese proceso bajista que viene desarrollándose en las últimas sesiones en el activo bajo estudio. No olvidemos además que mientras el precio va desarrollando máximos crecientes, el MACD, el oscilador de momento, desarrolla todo lo contrario, máximos que son decrecientes. Lo vamos a maximizar para que lo puedan ver bien. Aquí tenemos esos máximos totalmente decrecientes y sus lecturas, además, si las comparamos con su histórico, con el largo plazo, descubrimos que se encuentran en zonas equivalentes con sobrecompra. Por tanto, estamos en un entorno de complejidad para AENA, una complejidad, un entorno que podría ser más proclive a deterioros técnicos, a correcciones en el precio, insisto, si tenemos esos cierres semanales por debajo de los 194,1. Elemento o digamos contexto que las compras están intentando evitar y que podemos ver mediante esa amplia sombra inferior que nos está dejando la reciente vela semanal. Así que vemos movimiento, vemos un combate bastante interesante entre compras, entre ventas en la cotización de AENA durante las últimas 2 semanas. Avanzamos con Amadeus, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 2,23%, situándose en estos momentos en torno a los 68,44 euros por acción. Bueno, pues aquí tenemos también esas dudas que nos está dejando esta semana tras la ruptura, la superación de la semana previa de esos 68,79 euros por acción. Ruptura que nos permitía proyectar objetivos mínimos de ascenso teórico muy atractivos, en torno a objetivos mínimos de los 91,8, lo cual se traduce en potenciales alcistas del entorno del 33,63% desde el nivel o punto de ruptura.
La vela semanal que nos está dejando ahora mismo, insisto, es una vela que nos invita a cierta cautela, nos abre la posibilidad de algún tipo de señal en falso, de ruptura en falso, pero debemos seguir a la espera o debemos seguir siendo cautos a la hora de valorar el impacto real de esta vela semanal. Seguimos vigilando los mínimos de la pasada semana, concretamente en este caso cierres semanales por debajo de los 66,22 euros por acción sería una muy mala señal en el corto plazo para Amadeus. Referencia que desde los niveles actuales se encuentra a un potencial bajista del menos 3,3%. Más allá de esos movimientos, si adquirimos perspectiva, seguimos valorando el activo como muy atractivo, una estructura de máximos mínimos crecientes y en caso de duda hacemos referencia a la evolución de su media móvil simple 30 semanas que identificamos en color rojo y como podemos ver la evolución, la pendiente es claramente positiva, lo cual nos permite discernir esa tendencia positiva que sigue desarrollando en el largo plazo la evolución de Amadeus. Avanzamos con ArcelorMittal, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 0,33%, cotizando ahora mismo en los 24,06 euros por acción aproximadamente. Vela semanal que nos deja bastantes dudas también en este caso, ¿no? Y es que, como pueden ver, hemos llegado a marcar máximos en la cota de los 24,94 por encima de esos 24,64 euros por acción que nos dejó recientemente la vela de principios de noviembre de 2024. Sin embargo, a partir de ese máximo que hemos comentado anteriormente, de ese máximo de la presente semana, hemos tenido esa reacción por parte de la oferta o por parte de las ventas, derivando en esa corrección, en ese giro bajista que lo que ha empujado es el precio de cotización y ahora mismo está más próximo, mucho más próximo de mínimos de la vela semanal, del rango semanal, que de máximos. Por tanto, estaríamos hablando que en esta zona, en este área de máximos previos, concretamente en torno a esos 24,64, 24,38 aproximadamente, tenemos una clara presión de la oferta, empieza a aparecer el papel, que es también como se puede, como se denomina, ¿no?, en el argot financiero, esa aparición de ganas de vender por parte de los inversores, y vamos a ver si este movimiento es puntual en esta semana o si finalmente tenemos un movimiento, un punto de inflexión que refuerza el área de resistencia citada y por ende podríamos plantear en siguientes semanas el ataque e incluso perforación de la directriz creciente que parte desde los mínimos de agosto 2024. En este sentido, vigilamos cierres semanales por debajo de los mínimos de la pasada semana, los 23,55 euros por acción, y es que un cierre semanal por debajo de esa cota iría en línea de ese punto de inflexión en favor de las ventas de manera más contundente de lo inicialmente previsto. Avanzamos con Bankinter, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 3,02%, situándose en torno a los 7,524 euros por acción. También tenemos esta vela que nos deja un sabor bastante agridulce, ¿no?, puesto que pese a que los máximos y mínimos son crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana o de la vela semanal inmediatamente anterior, la realidad es que volvemos a situarnos por debajo de la directriz bajista que comentábamos la pasada semana y que veíamos o planteábamos en un contexto de activación de figuras de continuación de tendencia alcista. Una figura en forma de triángulo simétrico que, insisto, activó la pasada semana. ¿Hasta qué punto esta vela es algo puntual o no lo es? Bueno, pues es un argumento, es una cuestión que, como estamos viendo hasta el momento en este presente informe, en este video análisis, es una cuestión que nos están dejando muchas de las compañías componentes del propio selectivo IBEX 35 y de hecho lo hemos comentado en el propio selectivo IBEX 35. De momento seguimos trabajando bajo la idea de la activación de la figura de triángulo simétrico que hemos comentado anteriormente y por ende seguimos trabajando sobre la idea de alcanzar esos objetivos mínimos de ascenso teórico de cara al medio y largo plazo de los 9,26 euros por acción. Sin embargo, si asistimos a cierres semanales por debajo de los mínimos de la pasada semana, los 7,396 euros por acción, pues evidentemente estaríamos en un contexto de mayor debilidad de la inicialmente planteada. En cuanto a CaixaBank, en términos semanales se encuentra con recortes concretamente del menos 1,98%, situándose en torno a los 5,252 euros por acción.
Poco que destacar sinceramente en la vela semanal, seguimos un poquito a la espera de tener una aproximación a esa zona de techos o de resistencias. Incluso podríamos valorar esta idea de estar trabajando con este rango lateral, parte superior los 5,784, 5,69, parte inferior los 5 y los 4,898 euros por acción. Como pueden ver, vela interior máximo inferior a los máximos previos, mínimos muy similares a los mínimos de la pasada semana, así que insisto, pues poco que podemos extraer del activo de momento, pero bueno, mantenemos una estructura lateral en las últimas semanas, la cual clasificamos dentro de un proceso incuestionablemente positivo. El MAC de semanal está logrando purgar una semana más lecturas de extrema sobrecompra, por tanto seguimos manteniendo una actitud constructiva para con CaixaBank de cara al medio y largo plazo. Bien, avanzamos con Celnex, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 3,27%, situándose en torno a los 32,79 euros por acción. Vela semanal que nos está dejando una potencial vela envolvente bajista, la cual es altamente probable que se confirme y la cual obtendríamos o confirmaríamos con un cierre semanal por debajo de la apertura de la semana previa, los 33,77 euros por acción. Insisto, pues tendría que recuperar desde los niveles actuales, pues tendría que recuperar más de un 2, casi un 3% para evitar esa vela semanal en términos, o digamos, que perfile esa vela envolvente semanal en estos momentos, ¿no? Así que situación complicada, rebote de muy corto plazo que es totalmente proporcional a lo que ha caído previamente. Venimos de perforar directriz creciente, nos frenamos a la altura de la media móvil simple de 30 semanas que identificamos en color rojo, así que vemos alta probabilidad de que en próximas sesiones veamos ataques a este gap o hueco alcista abierto en torno a los 32,8, 32,54 y cierres semanales por debajo de esos 32,54 nos llevaría prácticamente de lleno a la zona de los mínimos de la pasada vela semanal de mediados de noviembre, los 31,39 euros por acción, por tanto, semana bastante negativa para el activo bajo estudio. Continuamos con Enagas, que en términos semanales se encuentra con recortes concretamente del menos 3,41%, situándose en torno a los 12,17 euros por acción. Semana, como pueden ver, con amplísimo rango, amplísimo cuerpo. Nos vemos incapaces de aproximarnos, atacar directamente la viabilidad de la directriz bajista que partía desde los máximos de septiembre, principios de septiembre 2024, y prácticamente nos volvemos a rotar a los mínimos de noviembre, esos 12,06 euros por acción. Bueno, pues la probabilidad de romper, perforar o desarrollar cierres semanales por debajo de esa cota es un contexto que gana muchos enteros en las últimas sesiones y lo cual reactivaría en tiempo y forma ese proceso de máximos y mínimos decrecientes, cuyo próximo objetivo más ambicioso sería plantear ataques a la siguiente zona de soportes en torno a los 11,74 y 11,59 euros por acción. Y esto significaría que desde el punto de ruptura, desde la perforación de los 12,06, plantear potenciales bajistas añadidos del menos 2,68 y del menos 3,94%. En cuanto a Endesa, en términos semanales se encuentra con recortes del menos 3,28%, situándose en torno a los 20,66% en estos momentos y atacando directamente la viabilidad de este gap o hueco positivo. Y es que un cierre semanal por debajo de esos 20,74, algo que ya está haciendo, movimiento que ya está realizando en estos mismos momentos, evidentemente pues sería una primera señal de alarma en un contexto en el que si nos acudimos a las lecturas del MACD semanal y comparamos los picos actuales con su histórico, pues probablemente no hace falta ni que se comente, ¿no? Podemos verlo ya directamente en el gráfico. Estamos en una zona compatible con extremas lecturas de sobrecompra o de excesos alcistas. Únicamente en el pico generado en marzo del año 2019 tuvimos lecturas similares
o incluso superiores a las actuales. Bueno, pues como podemos ver, en ese momento estamos en un contexto en el que la probabilidad de algún tipo de ajuste sería un movimiento totalmente natural y que sería, pues no lo veríamos ni mucho menos con malos ojos. En este sentido, plantearíamos con ese cierre semanal por debajo de los 20,74 la probabilidad de atacar esa zona de anteriores techos, ahora soportes, en torno a los 20,09 y los 19,94, así como atacar la directriz creciente que parte desde los mínimos de marzo del año 2024. Ello permitiría comenzar a limpiar lecturas de extrema sobrecompra y no alteraría ni un ápice la estructura de máximos mínimos crecientes que viene desarrollándose en el medio plazo. Continuamos con Ferrovial, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 0,76%, situándose ahora mismo en torno a los 40,66 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana previa. Y bueno, pues pese a los recortes, entendemos que la situación pues sigue estando fuertemente anclada en favor de las compras. El MACD semanal permanece con cortes ascendentes. Venimos con semanas de repunte en la actividad de contratación justo en el momento de romper esas zonas de techos o resistencias importantes, véase los 38,82 y los 38,42, y por ende seguimos trabajando con el contexto más probable alcanzar ese objetivo de los 44,52 euros por acción, objetivo que desde los niveles actuales se proyecta pues más o menos a un 9,59%, insisto, aproximadamente, tómenlo como lo que es, como una guía, una aproximación al objetivo mínimo que hemos planteado anteriormente. De momento, poco más que destacar, no vemos, pese a los recortes en términos semanales, no vemos algo especialmente llamativo o preocupante. Avanzamos con Fluidra, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 0,39%, situándose en torno a los 25,58 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Seguimos aproximándonos poquito a poco, gradualmente, a esos máximos anuales de los 26,12 euros por acción. El MACD semanal permanece con cortes ascendentes, por tanto, seguimos considerando, priorizando el escenario de superación de los actuales máximos anuales de esos 26,12 euros por acción. Un activo que lo está haciendo bien, que gusta el mercado en el medio y largo plazo y, por tanto, seguimos priorizando esa continuidad del escenario favorable para Fluidra. Caso diferente, el que vamos a ver ahora, como es el de Grifols, con términos semanales con un avance concretamente del más 11,43%, situándose en torno a los 9,616 euros por acción, y pese a ese avance tan contundente en términos relativos, en términos porcentuales, podemos ver que el impacto sigue siendo totalmente reducido, y es que seguimos bajo el efecto negativo de la vela semanal que tuvimos hace 2 semanas, y por ende seguimos todavía lejos de los máximos generados hace 2 semanas. Hemos trabajado sobre la idea de una trampa alcista en ese máximo de los 11,35 euros por acción y por ende seguimos en un contexto de muchas dudas y de muchos bandazos en el corto plazo que lo que hace es repuntar los niveles de volatilidad en un contexto que, si adquirimos perspectiva, hemos incidido en muchas ocasiones que la estructura de fondo de Grifols no es favorable, es una estructura claramente decreciente y por ende nos permite discernir que es una compañía, es un activo financiero ahora mismo que no gusta al mercado. Por tanto, repuntes de volatilidad, movimientos erráticos en el muy corto plazo en un contexto de fondo que no es favorable, sigue siendo un activo que consideramos más apropiado a evitar que a otro tipo de circunstancias, ¿no? Así que, bueno, pues recuperación, pero de momento el impacto seguimos siendo muy cautos a la hora de valorar ese impacto máxime tras esa ruptura de resistencias en falso que tuvimos hace tan solo unas pocas semanas atrás. Continuamos con Iberdrola, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 2,05%, situándose en torno a los 13,175 euros por acción. Vela que está desarrollando pues correcciones en estos momentos y atacando directamente zonas de soportes importantes. Por un lado, véase la directriz creciente acelerada, la que parte desde los mínimos de principios de febrero 2024, así como los mínimos de la vela maestra del principios de noviembre 2024, concretamente los 13,09
euros por acción. Y es que un cierre semanal por debajo de ambas referencias, directriz creciente acelerada y los mínimos de los 13,09, reactivaría en tiempo y forma el proceso decreciente. Y como hemos comentado anteriormente, trabajamos sobre la idea de una vela maestra y por ende un cierre semanal por debajo de esos 13,09 nos obligaría a proyectar la anchura de la vela maestra y proyectarla a partir del punto de fuga, obteniendo ese objetivo mínimo de retroceso teórico aproximadamente en los 12,345 euros por acción. Si adquirimos perspectiva no lo veríamos con malos ojos, puesto que estaríamos alcanzando el 38,2, 50% de Fibonacci de lo que hemos subido previamente, precisamente desde los mínimos de febrero 2024, y seguiría permitiendo purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal. Así que, insisto, en el peor de los casos, en el caso de activarse ese proceso, esa reactivación del proceso correctivo, no lo veríamos con malos ojos, pues que además la estructura de fondo de Iberdrola, como podemos ver, sigue siendo claramente favorable a las compras. Lo que tiene que hacer ahora mismo es purgar, limpiar esos excesos alcistas generados a lo largo de los últimos meses / trimestres. Bueno, avanzamos con Inditex, que desde luego está siendo una de las protagonistas de la semana. Recortes en términos semanales del menos 9,78% en estos momentos, situándose en torno a los 50,36 euros por acción. Y también nos plantea esa duda. ¿Estamos ante una trampa alcista? Y en este caso es una idea que está ganando mucha tracción, puesto que estamos viendo que estamos por debajo de los mínimos de la semana previa y estamos incluso perforando los mínimos, los últimos mínimos crecientes, los 50 euros por acción en términos semanales. Las dudas son bastante, van en alza a corto plazo en Inditex, en un contexto en el que además la lectura sobre compra, vamos a maximizar el MACD en términos semanales, las lecturas sobre compra siguen siendo, como pueden ver, exacerbadas, históricas. Y a esas lecturas de sobrecompra debemos añadirle lecturas de divergencias bajistas. Mientras el MACD va desarrollando máximos sucesivamente decrecientes, ¿qué ha hecho el precio? Pues el precio ha hecho todo lo contrario, desarrollar máximos sucesivamente crecientes. Eso es lo que denominamos una divergencia bajista y por tanto la perforación de soportes, cierres semanales por debajo de esos 50 euros por acción y por debajo de esta directriz creciente que parte desde los mínimos de septiembre de 2022, evidentemente lo que haría sería plantear el inicio de un proceso correctivo necesario e incluso saludable en el activo bajo estudio. Continuamos con Indra, que en términos semanales se encuentra con avances ligeros del más 0,12%, situándose en torno a los 17,23 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Una semana más intentamos aproximarnos a la banda superior de este rango de las últimas semanas y ese gap o hueco bajista que recuerden veníamos también destacando en torno a los 17,64 y los 17,36. El objetivo sigue siendo lograr desarrollar cierres semanales por encima de esos 17,64 en un contexto en el que el MACD semanal, vamos a maximizarlo, ya ha logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra para que vean cuando hacemos, por ejemplo, en el caso anterior, ¿no?, que hemos comentado Inditex, la necesidad de purgar esas lecturas de extrema sobrecompra. Bueno, pues Indra ya ha logrado ese proceso. Ahora mismo está activando cortes ascendentes, está activando nuevas señales de compra, atacando resistencias. Está pues interesante y vamos a ver si es capaz de terminar de poner esa guinda al pastel y desarrollar ese cierre semanal por encima de los 17,64. En cuanto a Colonial, recortes en términos semanales del menos 4,75%, situándose en torno a los 5,215 euros por acción, desarrollando con altísima probabilidad una vela envolvente bajista. Para ello tendríamos que cerrar la semana por debajo de la apertura previa, los 5,425, y atacando también los mínimos de las últimas semanas, los 5,165 euros por acción. Con un MACD cortado a la baja, entrando en terreno negativo y una estructura de máximos mínimos decrecientes, entendemos que es altamente probable a corto plazo desarrollar cierres semanales por debajo de los 5,165, lo cual permitiría atacar o actualizar siguientes objetivos bajistas rumbo a la zona de soportes intermedios de los 5,075 y 5,045 euros por acción.
Avanzamos con IAG, que en términos semanales se encuentra con avances una semana más del más 3,48%, situándose en los 3,536 euros por acción. Y aquí continúa la fiesta, continúa ese avance tan vertical que podría ser atribuido a un gráfico intradiario o un gráfico diario. Pues no, estamos viendo un gráfico semanal, es decir, la verticalidad del movimiento se está extendiendo durante mucho tiempo. Y esto evidentemente no es gratuito. Esto pasa factura a las lecturas, a la acumulación de extremas lecturas sobre compra acumulada en el MACD semanal. Recuerden lo que hemos comentado en el caso de Inditex, lo que hemos comentado en otros casos que hemos visto hasta el momento, que tarde o temprano esa sobrecompra se va a lograr purgar, ¿de acuerdo? En este sentido, pues si comparamos esas lecturas con su histórico, descubrimos que tenemos que recurrir a niveles de diciembre, enero, incluso febrero del año 2020, justamente en niveles previos al COVID-19, para tener esas lecturas iguales, incluso superiores del MACD semanal. Bueno, pues esto nos permite tener esa idea de cuán sobrecomprado o de qué euforia tienen ahora mismo los participantes del mercado para con IAG. Aquí no es cuestión de ser adivino, lo que hemos comentado hasta ahora es ese síntoma de alerta, ese testigo que se nos ha encendido de cuidado que el mercado está demasiado eufórico con IAG y que plantear compras en este entorno pues invita a la prudencia, ¿no? Bueno, pues sin embargo, de momento el precio, que es la variable importante, no nos demuestra lo contrario. Sigue desarrollando máximos y mínimos crecientes, incluso amplia sombra inferior en relación al rango durante esta última semana y por tanto el precio sigue desarrollando avances y lo más probable es seguir desarrollando avances de cara a la próxima semana. ¿Hasta qué punto esa probabilidad la podríamos capitalizar en nuevas señales de compra, nuevas entradas en compra? Ahí está la duda, ¿no?, que nos deja ahora mismo IAG con tantísima sobrecompra acumulada en estos momentos. Insisto, mientras el precio no nos demuestre lo contrario, mientras el MACD no desarrolle divergencias, no desarrolle cortes descendentes en términos semanales, no debemos ser adivinos y debemos seguir siendo seguidores del movimiento, seguidores de la tendencia. Y la tendencia, el movimiento del precio, sigue estando fuertemente anclado. De hecho, el próximo objetivo más ambicioso que presenta ahora mismo IAG son los 4,47, cota que desde los niveles actuales, como pueden ver, se encuentra con un potencial alcista del más 26,43%. Avanzamos con Laboratorios Rovi, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 0,79%, situándose en los 63,10 euros por acción aproximadamente. Bueno, pues poquito que destacar. Aquí, sinceramente, este rebote de las últimas semanas pues no tiene ningún tipo de impacto y lo que provoca es que seguimos manteniendo bajo amenaza la viabilidad del soporte de los 61,05, cuya perforación sigue siendo el contexto, el escenario a priorizar en el corto plazo en el activo bajo estudio, en un contexto de máximos mínimos decrecientes, en el que tenemos la consolidación por debajo de soportes importantes, véase esos 71,40, 69,80 euros por acción, anteriores soportes que ahora actúan como todo lo contrario, como potenciales zonas de techos o de resistencias. Así que un activo débil y un activo que está en una situación realmente complicada en estos momentos. Continuamos con Logista. En términos semanales se encuentra con recortes concretamente del menos 3% en estos momentos, situándose en torno a los 29,12 euros por acción, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos, un recorte que sigue siendo totalmente proporcional en tiempo y forma a lo que ha subido previamente. Para ello lanzamos o proyectamos un retroceso proporcional de Fibonacci y descubrimos que desde los mínimos de septiembre hasta los máximos de noviembre pues tenemos ese 38,2, 50% de Fibonacci. Fíjense, el 38,2 son más o menos los 29,05 y el 50% aproximadamente son los 28,57. Bien, pues es que estamos alcanzando ahora mismo esos 38,2% de retroceso proporcional de Fibonacci. Es decir, la corrección está siendo totalmente natural, totalmente proporcional en tiempo y forma, en un contexto de máximos y mínimos crecientes fuertemente anclado en el largo plazo. Entendemos que es un movimiento totalmente natural, un ajuste
de la propia idiosincrasia del mercado. Así que mantenemos una actitud constructiva en el activo bajo estudio hasta que empecemos a ver cierres semanales evidentemente por debajo de esta directriz creciente que hemos comentado anteriormente. En cuanto a Mapfre, en términos semanales, recortes del menos 0,64%, situándose en torno a esos 2,49 euros por acción. Una semana más que estamos dentro de este rango, de estos movimientos muy erráticos en el corto plazo, y cuando tenemos estos movimientos erráticos, esas amplias sombras superiores, seguidas de amplias sombras inferiores en velas semanales, lo recomendable es siempre adquirir perspectiva. Y ver que estamos más o menos en un rango lateral y trabajamos o hemos redibujado esta idea que pueden ver en pantalla. Esa zona de soportes de los 2,368 y la zona de techos o resistencias de los 2,558 euros por acción. Por tanto, estamos trabajando ahora mismo sobre la idea de un rango lateral, una consolidación, la cual vemos incluso con buenos ojos. El motivo, de nuevo, el MACD semanal. Fíjense las lecturas que presenta el oscilador en términos semanales. Si comparamos las lecturas actuales con su histórico, descubrimos que estamos en niveles de los últimos años de máximos prácticamente históricos, ¿no? Situaciones que superan incluso los máximos de enero 2017. Eso nos da una idea, nos permite contextualizar cuán sobrecomprado o cómo de eufóricos están los inversores para con Mapfre. Pues bien, estos movimientos erráticos, la sobrecompra, invitan a ser muy cautos y plantearse dos veces, cuestionarse dos veces lo que pensamos es si comprar actualmente Mapfre en estos momentos. Y es que cierres semanales por debajo de los 2,368 permitiría desarrollar o iniciar un proceso correctivo un poquito más intenso en el activo bajo estudio. Y reitero, un poquito más intenso porque no cambiaría de momento la estructura de máximos y mínimos crecientes. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho anteriormente con Logista. Desde el punto mínimo al punto máximo veríamos cómo estaríamos planteando correcciones totalmente naturales, totalmente proporcionales a lo que ha subido previamente. Estaríamos hablando de correcciones pues próximas a ese 61,8%, incluso atacar esa zona de anteriores resistencias, ahora soportes de los 2,18, 2,156 euros por acción. Movimiento que, como pueden ver, si adquirimos perspectiva, no modificaría, no alteraría de manera significativa la vigencia de la estructura de máximos y mínimos crecientes de fondo. Dicho de otro modo, atiende a la necesidad de purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el activo bajo estudio. En cuanto a Merlin Properties, en términos semanales, con recortes del menos 2,28%, situándose en torno a los 10,27 euros por acción. Poquito que destacar aquí, sinceramente, en la última vela semanal. Seguimos con el MACD cortado a la baja. Pues bueno, intentando mantener vivo este rebote, este intento de recuperación generado desde los mínimos de esta vela semanal. Concretamente destacamos los mínimos de los 9,158 euros por acción. Pero de momento el rebote es totalmente proporcional, alcanza el 50% de lo que hemos caído previamente. El MACD semanal todavía no desarrolla cortes ascendentes, no hay divergencias positivas, así que seguimos siendo un poquito cautos y requerimos de más información por parte de Merlin Properties. En cuanto a Naturgy, bueno, pues Naturgy en términos semanales se encuentra con recortes del menos 1,28%, situándose en torno a los 23,22 euros por acción. Y Naturgy nos deja ese sabor agridulce, de nuevo, esas dudas de hemos asistido o estamos asistiendo, mejor dicho, a una trampa alcista por parte de la serie de precios. Y es que la pasada semana tuvimos un cierre semanal por encima de los 23,50, que era la parte alta de la resistencia que, recuerden, veníamos vigilando en las últimas semanas. Concretamente, la pasada semana tuvimos un cierre por encima de los 23,50, insisto, concretamente en los 23,52. Así que tenemos objetivamente una ruptura, una superación de resistencias en gráfico semanal. Sin embargo, la amplísima sombra que nos dejó la pasada semana en relación a su propio rango semanal y las dudas que nos están dejando la vela semanal presente nos está indicando que, bueno, hasta qué punto ha sido fiable la ruptura de resistencias de la pasada semana. De momento, permanecemos por encima de los mínimos de la pasada semana, pero lo estamos atacando de manera directa. Un cierre semanal por debajo de esos 23,18, pues evidentemente no serían buenas noticias y estarían reforzando la idea de que quizá
la amplia sombra superior generada, registrada la pasada semana, pues sea un punto de inflexión más intenso por parte de la oferta o por parte de las ventas. Así que semana bastante complicada la que nos está dejando Naturgy, en línea con muchas de las compañías que hemos comentado hasta el momento en el presente informe semanal del IBEX 35, que nos dejaban esa duda de ¿estamos ante una ruptura en falso de techos o resistencias? Y si no, vean, por ejemplo, el primer análisis que hemos hecho sobre el propio índice IBEX 35, cuya duda que tenemos que despejar en próximas sesiones / semanas es precisamente esa. Avanzamos con Puig, que en términos semanales se encuentra con avances del más 1,45%, situándose en torno a los 19,265 euros por acción. Semana de poco impacto, máximo inferior al máximo previo, mínimo superior al mínimo previo. Poco que destacar aquí, sinceramente seguimos en un contexto de muchas dudas. Venimos de una vela envolvente bajista en términos semanales la pasada semana y por ende en un contexto de máximos y mínimos decrecientes de fondo. Estamos en un entorno más próximos a zona de soportes que zona de techos o resistencias, así que estamos en una semana de transición en el activo de la que poca lectura podemos extraer. De hecho, de momento la propia vela semanal es una vela que tiende a ser más una vela doji, cuya naturaleza, tal y como nos dice la teoría, el temario de análisis chartista, es una vela de naturaleza neutral. Por tanto, la conclusión que podemos extraer es prácticamente nula. Necesitamos más información porque poco podemos extraer por parte de Puig. Insisto, semana totalmente de transición. En un contexto de fondo, pues no es algo ya per se especialmente positivo. En cuanto a Redella, en términos semanales, recortes del menos 2,18%, situándose en torno a los 16,58 euros por acción, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana. Y en este sentido, pues también planteamos la duda. ¿Estuvimos ante una trampa alcista, una superación en falso generada a mitad de noviembre 2024? Pues es la idea, o digamos, es las dudas que van en aumento con esta vela semanal que estamos desarrollando, la cual parece que quiere volver a situarse o aproximarse a esta zona de soportes intermedios, los 16,40, 16,24. Niveles que desde la zona actual de cotización se encuentran a un potencial bajista del menos 1,03 y del menos 1,99%, cuya perforación evidentemente nos permitiría reevaluar, actualizar este proceso correctivo y cuyo siguiente objetivo bajista serían los mínimos de los 15,82 euros por acción. Si adquirimos perspectiva, podemos ver cómo la estructura creciente de fondo sigue siendo claramente alcista y de hecho podemos ver cómo la corrección vivida hasta el momento durante las últimas semanas / meses es una corrección totalmente proporcional en tiempo y forma y pues ni siquiera alcanzamos el 38,2% de lo que hemos subido desde los mínimos de principios de febrero 2024. Por tanto, pese a que la corrección pueda desarrollarse o dilatarse en el tiempo en el corto plazo, seguimos considerando que el activo de fondo es un activo que gusta o sigue gustando al mercado. Bueno, avanzamos ya a este tramo final, ¿no?, del listado de las compañías del selectivo IBEX 35 con la petrolera Repsol, en términos semanales con avances concretamente del más 1,11%, situándose en torno a los 11,41 euros por acción. Sin embargo, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Y no olvidemos, la pasada semana cerró por debajo de esos 11,39 euros por acción. En una estructura de máximos mínimos decrecientes, si no, fíjense la pendiente tan agresiva, tan acusada a la baja de su media móvil simple de 30 semanas que identificamos en color rojo, evidentemente es un activo débil que no está gustando al mercado y que debemos ser muy cautos a la hora de valorar potenciales rebotes alcistas que podrían ser tomados más bien para operaciones de trading de corto plazo que para buscar tendencia, porque la tendencia por ser es, como pueden ver, claramente negativa. El cierre semanal de la pasada semana no es positivo, así que seguimos considerando como contexto altamente probable tener cierres semanales por debajo de los mínimos de los 11,2 euros por acción aproximadamente. Avanzamos con SACIR, que en términos semanales se encuentra con avances del más 1,27%, situándose en los 3,194 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Intenta mantenerse por encima de esta zona de soportes de los 2,912
2,871 euros por acción. Y bueno, pues vamos a ver si tenemos un nuevo intento de aproximarnos a esta zona de techos intermedios y destacamos otra vez la cota de los 3,361, cuya superación nos permitiría anular esta figura de hombro-cabeza-hombro y por tanto también comenzaría ya a distorsionar esta figura de hombro-cabeza-hombro de mayor amplitud, de mayor grado que tenemos identificada en color gris. Sería una muy buena noticia para el SACIR en términos semanales y dado que permitiría comenzar a pensar en rotar a los actuales máximos anuales, concretamente la cota que estamos ahora mismo proyectando o identificando en la altura de los 3,673 euros por acción. Pero de momento esto es un futurible. Ahora el objetivo sigue siendo seguir recuperando posiciones y seguir aproximándose a esos 3,361. Banco Santander en términos semanales con avances del más 1,13% respecto al cierre del pasado viernes, situándose en torno a los 4,6955 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, respaldando, confirmando las sensaciones que nos dejó la vela envolvente alcista de la pasada semana. Y por tanto esto permite seguir profundizando, atacando directamente un área de techos o resistencias estructural. Fíjense, esa zona de anteriores techos de los 4,9405 y los 4,59. El MACD semanal está activando nuevamente cortes ascendentes, ha logrado purgar con éxito lecturas de extrema sobrecompra, por tanto seguimos considerando como altamente probable atacar los actuales máximos anuales, los 4,82, cuya superación, cierres semanales por encima de esa cota, seguiría apuntando a atacar la parte alta de esa resistencia estructural histórica que hemos citado anteriormente. En cuanto a Solaria, podemos ver que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 1,15%, cotizando a la altura de los 8,63 euros por acción, máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos previos, desarrollando a su vez una amplísima sombra superior en relación al rango, y todo esto lo que nos invita es seguir siendo extremadamente cautos y seguir priorizando el ataque a soportes importantes. De nuevo, esta zona de soportes intermedios de los 8,34, 8,16 y la perforación cierres semanales por debajo de esos 8,16, como pueden ver, pues abriría el camino para recortes añadidos de manera bastante contundente, recortes en torno al 28,92 y del 31,99% que podrían alcanzar esos 5,80, 5,55 euros por acción. De momento, ningún tipo de argumento favorable por parte de las compras en estos momentos. Penúltima compañía, Telefónica, en términos semanales con recortes del menos 1,89%, situándose en torno a los 4,256 euros por acción. Y es que además un cierre semanal por debajo de la apertura de la semana previa, los 4,28 euros por acción, algo o movimiento que parece altamente probable a tenor de los datos que estamos analizando en estos momentos, permitiría desarrollar una vela envolvente bajista, la cual se vería reforzada a su vez por amplia sombra superior la pasada semana y por cortes descendentes activos en el MACD semanal. En este sentido, veríamos de nuevo señales potencialmente bajistas que tendrían como próximo objetivo alcanzar los mínimos de hace unas semanas, concretamente los 4,052, así como la directriz creciente que parte desde los mínimos de octubre del año 2022. Más allá de esas potenciales correcciones que pueda desarrollar Telefónica, seguimos en un contexto favorable para las compras en el medio y en el largo plazo. Y terminamos con Unicaja, que en términos semanales se encuentra con avances del más 0,54%, cotizando en los 1,31 euros por acción, desarrollando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, desarrollando ese gap o hueco alcista de momento en términos semanales, y con un MACD semanal activando recientemente nuevos cortes ascendentes una vez ha logrado purgar lecturas con gran éxito de sobrecompra o de excesos alcistas. En este sentido, pues de momento no tenemos ningún tipo de señal de alarma y por ende seguimos considerando como contexto altamente probable alcanzar esa zona de techos o resistencias de los 1,38, 1,362 euros por acción, lo cual desde los niveles actuales plantea potenciales alcistas del más 4,05 y del más 5,42% respectivamente. De momento no tenemos ningún tipo de señal, justificación sólida de algún tipo de señal de alarma en el activo
y por tanto en una estructura de máximos mínimos crecientes seguimos considerando como contexto más probable atacar, incluso superar esa zona de techos o resistencias que hemos citado anteriormente. Hasta aquí terminamos el repaso del selectivo IBEX 35 y de todos y cada uno de sus componentes. Espero que les haya servido de ayuda y muchas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima semana con más actualización del IBEX 35 y de todos y cada uno de sus componentes. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima semana. Saludos.